Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de podcast Líderes Empresariales. En esta ocasión, estamos de manteles largos y le voy a decir por qué. Porque contamos con la presencia del licenciado abogado, el señor Sergio Jiménez. Él es una persona con experiencia en protección de patrimonio que incluye su negocio. Imagínese proteger por lo que usted tanto ha luchado, proteger por lo, como decimos en México, por lo que ha sudado la gota gorda, y que no caiga en el refrán que todo el mundo conocemos, que es que nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Así es de que vamos a tener una muy buena conversación con él, que va a estar compartiéndonos ciertas estrategias que él implementa o que recomienda en estos casos para lograr una protección más apropiada, más que simple y sencillamente correr al internet y registrar una LLC o una corporación como muchísimas personas lo hacen. Sabemos que en cuestiones legales eso pues es prácticamente no le da el resultado que está esperando tener. Y bueno, como cada semana estamos aquí dándole información, educación y contenido de valor con el propósito de educarlo, y de esa manera usted sepa más apropiadamente cómo protegerse, cómo salir adelante, cómo ir aumentando su patrimonio y al mismo tiempo ir reduciendo riesgos. En algunas ocasiones hablamos del IRS, en algunas otras ocasiones del Estado, de ciertos tipos de seguros. Pues en esta ocasión vamos a estar hablando de protección, que es un tema sumamente importante. ¿Cómo ha estado, licenciado? Muy buen día, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, señor Nava. Un placer estar con ustedes y con su audiencia. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a entrar de lleno a lo que es la protección del patrimonio. ¿Cómo quiere que comencemos a hablar? Más bien dicho, ¿cómo va a comenzar a hablar en este tema que es sumamente importante? Estoy seguro que no cabe duda que muchas personas se van a beneficiar. Adelante, ¿qué es lo primero que usted considera que como dueño de negocio? Yo soy dueño de negocio también y me interesa saber ¿cuáles serían los primeros pasos que yo debo de tomar para pues ir en cierto modo dándole una protección adicional a por lo que tanto he luchado, que es mi patrimonio? Sí, fíjese, señor Nava, cuando hablamos de protección de los activos, lo primero que necesitamos saber cuando llega un cliente con nosotros, hacemos, digamos, un diagrama de sus empresas, propiedades, qué es lo que tiene, de qué está compuesto su patrimonio. Porque cada estrategia es diferente para todos los clientes, pero lo que sí vamos a hablar hoy es más en general, ¿verdad? Cuando hablamos de protección de activos o planificación de protección, vamos a primero identificar de qué estamos hablando. Pero para hacer eso vamos también a identificar de qué no estamos hablando, ¿ok? Muchas personas me llaman cuando ya pasó algo. Por ejemplo, ya los acaban de demandar, acaban de tener un accidente. O sea, están tomando una reacción a algo que ya pasó. La gran mayoría de veces, y lo quiero decir casi contundentemente, 99.9% de las veces, ya es muy tarde para hacer cualquier tipo de planeación de protección de activos para ese potencial acreedor. Para futuros quizás podemos planear y reestructurar, pero para esa persona ya no. Por lo tanto, lo primero es que necesitamos planear lo que es en avanzado. No podemos solamente reaccionar. ¿Por qué? Porque si ya entra una demanda o ya una queja, cualquier transacción que nosotros podamos hacer, si transferimos propiedades, acciones, etcétera, todo eso se puede totalmente deshacer por una corte. Una corte puede totalmente deshacer las transacciones que se hicieron, pueden traer propiedades, o sea, pueden deshacer totalmente cualquier transacción que hayas hecho. Así que lo primero y lo más importante es planear en avanzado y no simplemente una reacción a lo que ya pasó.
Igualmente, no estamos cometiendo ningún fraude, no estamos tratando de esconder activos de personas a cuales ya les debemos dinero, ni nada de eso. Lo que estamos haciendo es, estamos protegiéndonos, nos estamos estructurando de una manera que cuando ocurra algo, que lo más probable es que algo ocurra, quizás cositas pequeñas, en algunos casos cosas grandes, pero todos los empresarios que yo tengo como clientes, que son bastantes, siempre hay algo. Si eres empresario, siempre hay riesgo. Siempre hay alguien que se queja, siempre hay alguien que quizás no está contento, o especialmente si tienes un negocio, digamos, de construcción o algo así donde hay mucho riesgo de que alguien se lastime. Ciertos negocios tienen más riesgos que otros. Pero ¿cómo nos vamos a estructurar nuestro patrimonio de una manera que cuando existan estas cosas, cuando existan estos accidentes, etcétera, cómo poder reducir el riesgo de pérdida? Un abogado como yo no puedo eliminar el riesgo, porque si no tengo que eliminar el negocio. Yo no puedo eliminar el riesgo, pero lo que sí puedo hacer es puedo estructurar a una persona de tal manera que quizás reducimos la pérdida. ¿Okay? Un ejemplo. Tengo muchos clientes que llegan conmigo y digamos, para tener protección limitada, forman una LLC. Que el concepto sí está correcto, formar una empresa. ¿Por qué? Porque una empresa te da protección limitada. Te protege a tu inversión, o sea que tu pérdida está limitada a la inversión de capital que le hiciste a esa LLC y por lo tanto no estás a riesgo a tu nombre personal. ¿Okay? Entonces sí, hacemos una LLC, una corporación y hacemos negocio con esa LLC. Pero vamos a tener un ejemplo. Formamos una LLC y en esa LLC tenemos un negocio, tenemos una casa de renta, tenemos ciertos vehículos por acá, tenemos otra casa por acá. Tengo clientes que llegan que tienen 15, 20 propiedades a veces en una LLC. Entonces, cuando hacemos un plan de protección, miramos, ok, ¿qué pasa si, digamos, una de estas casas existe una demanda? Entonces, la protección limitada solamente te protege de que no te demanden personalmente. Y ahora, hay muchas excepciones donde todavía te pueden demandar personalmente. Pero vamos a asumir que no es uno de esas excepciones. Te demandan a la LLC y esa LLC está ahí como barrera para protegerte. Pero ahora todo lo que está dentro de esa LLC está en riesgo. O sea, todo lo que le pusiste dentro de esa LLC. Y ahí entonces tengo clientes que, por ejemplo, que la gran mayoría de su patrimonio está dentro de una sola LLC. Entonces, si te pones a pensar, no hay mucha protección ahí porque la gran mayoría está en riesgo todavía. Claro. ¿Sí me explico? Entonces necesitamos a veces segregar riesgos. ¿Cómo podemos segregar riesgos? Quizás esta propiedad la separamos, quizás tenemos un negocio operativo y separamos el inmueble. Por ejemplo, si alguien tiene un restaurante, separamos el negocio que opera el restaurante, que tiene riesgo, por ejemplo, de comida, que alguien se enferme, que tiene sus riesgos de operación, y separamos, y también son dueños del edificio, separamos el edificio porque el edificio tiene otro riesgo que no queremos mezclar esos dos riesgos. Y ese es uno de los, digamos, elementos fundamentales de protección de activos. Una de las cosas que comentamos es no poner todos los huevos en la misma canasta, porque la canasta se cae y ya valió. No nos quedamos sin nada, por un lado. Por otro lado, lo que yo estoy aprendiendo es que en lugar de reaccionar, como usted dijo, hay que prevenir, hay que ser proactivos. Eso es, por ejemplo, hablando de medicina, no todo el mundo sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer, porque los tacos, los tamales, las tortas están deliciosas. Pero bueno, sabemos que alimentándonos nada más de eso, pues va a llegar un momento en que tengamos un problema. Por lo que estoy entendiendo es exactamente lo mismo, pues aquí en el aspecto legal.
no esperar a que llegue a suceder algo catastrófico, alguna demanda, cosas por el estilo. Claro que como usted dijo, esas no se pueden prevenir, ¿verdad? Pero bueno, se pueden prevenir en cierto modo en algunas situaciones, algunos casos, pero lo que sí está dentro de nuestro control, de nuestras acciones, es el ser proactivo y crear un plan estratégico de protección de patrimonio, que prácticamente es donde usted tiene la experiencia y es en el área donde se maneja. Me parece fabuloso. Ahora bien, déjeme hacerle yo una pregunta. Por ejemplo, en una LLC o una corporación, hay muchísimas personas que llegan conmigo, como usted mencionó, 99.99%, pues yo también casi quiero decir que ese porcentaje llegan conmigo porque quieren contratarnos con nuestros servicios de contabilidad, nuestros servicios de nómina o cualquier otro servicio. Y cuando yo les pido sus documentos de su sociedad mercantil, en este caso LLC o corporación, partnership, lo que tengan, me sacan dos documentos. Uno de ellos es el registro en el estado y el otro de ellos es el Tax ID que el IRS les asignó. Dígame un poquito de eso, licenciado. Usted que tiene experiencia y conoce la ley en ese área. En un momento determinado, esa persona pudiera encontrar una protección limitada teniendo esa documentación incompleta. Qué buena pregunta. Mire, nosotros en nuestro despacho hacemos mucha formalidad, hacemos contratos internos entre los socios, etc. Ahora, ciertos estados sí tienen protocolos donde todavía les dan cierta protección limitada. La gran mayoría de los estados les dan más protección cuando uno no tiene la formalidad con las LLCs. Esa es una de las ventajas de las LLCs, que no requieren tanta formalidad como las corporaciones, que bajo código las corporaciones sí requieren su cita, reunión de mesa operativa y todo lo que requieren los estados. Las LLCs no requieren tanta formalidad, pero de todas maneras es importante que se trate como un negocio, que tengan sus reuniones, que hagan sus documentos internos. No solamente para la protección, que sí es importante, ¿verdad? Porque nosotros, por ejemplo, hacemos empresas, un ejemplo en Wyoming, y podemos hablar sobre eso y por qué lo hacemos. Pero uno de los requerimientos es de qué derechos te estás dando como socio en esos documentos, si puedes o no hacer distribuciones y todo eso. Es importante. Pero donde es extremadamente importante tener sus documentos operativos, sus bylaws, sus acuerdos entre accionistas, es cuando tiene más que un socio, cuando tiene otros socios ahí. Ahí sí es bien importante tener esos acuerdos. ¿Por qué? Porque si un socio llega a fallecer, ¿qué pasa? La mayoría de veces tenemos acuerdos compra-venta. ¿Para qué? Especialmente si no somos familiares, por ejemplo. Si yo tengo un negocio, un restaurante con mi compadre, y en ese caso, si mi compadre llega a fallecer, quizás yo no quiero ser socio con su esposa, con sus hijos. O viceversa, quizás no quiera ser socio con mis hijos, que serían mis herederos, especialmente con el del medio. No se lo recomiendo. ¿Okay? Pero para eso son acuerdos muy importantes. Y eso es más en tema de, no tanto de protección, pero sino de sucesión. ¿Qué va a pasar con este negocio? ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasa si yo me enfermo? ¿Qué pasa si me demandan a mí personalmente y me quieren quitar esas acciones de ese restaurante y ahora queda uno socio con el acreedor? Sí. ¿Qué pasa si me voy a bancarrota? ¿Qué pasa si me divorcio y me lo quieren quitar en el divorcio? O sea, ahí hay mucho que podemos hablar. Eso es todo otro tema. El tema de sucesión empresarial es otro tema que puedo hablar toda una hora para ver todos esos temas. Pero sí es importante tener esa formalidad. ¿Por qué? Porque al final del día tenemos que saber cómo se va a operar esta empresa y esas, digamos, sus reglas. El documento operativo, los artículos, es la constitución de la empresa donde se formó con el Estado, pero también necesita tener sus acuerdos. ¿Por qué? Porque una empresa en sí no tiene vida sin los accionistas, sin las personas que van a manejar esa empresa. Por lo tanto, siempre recomendamos que haya acuerdos entre los socios y entre el socio y la empresa. Excelente, excelente, porque es un comentario que yo también siempre le doy a personas que vienen aquí o que vamos a comenzar un negocio.
Para empezar, les pregunto, ¿qué porcentajes van a tener? No, pues partes iguales. Todo el mundo quiere partes iguales. Y realmente sabemos que eso muchas ocasiones no funciona bien, ¿verdad? Y luego ya no están contentos. Por ejemplo, hace un par de días estaba hablando con una persona que tiene un negocio muy, muy exitoso, generan varios millones de dólares, pero no está contento con el socio, que porque el socio se gasta más dinero, que porque compra vehículos costosos, que él no lo hace. Y le digo, mire, pues realmente yo no tengo la solución usted ya la tiene, es sentarse y hablar con el socio, tener una conversación, pero lo más importante es eh, tener esa documentación, tener ese convenio interno donde cuáles son los atributos que cada uno de los socios va a tener, cuál es la cantidad de distribuciones que se van a hacer, cuáles son los vehículos que se van a comprar. Todo eso, la única manera de encontrarle respuesta o evitar ciertos problemas es platicándolo. Y si en un momento determinado no saben cómo establecer esas conversaciones, pues ahí está, en este caso, por ejemplo, el licenciado Sergio, que él les hace las preguntas que él considera convenientes para que usted vaya encontrando y vaya dándole la respuesta, y de esa manera pues tratar de minimizar ese problema, porque es muy común. Yo siempre les digo, tenga precaución porque al rato van a andar agarrados del chongo y no eh, eh, van a salir peleando. En este caso, la persona me dijo, es que yo no estoy de acuerdo, yo no sé si me está mostrando números correctos. Le digo, pues yo tampoco voy a tener la respuesta. La respuesta es que usted vaya y hable con su contador, el que le lleva los récords actuales. Pues sí, es que a veces le pregunto, pero no le entiendo. Bueno, pues ahí tampoco tengo yo la respuesta. No es que usted se convierta en un contador, pero pues sí debe de tener cierto conocimiento básico para que eso no suceda. En conclusión, si usted no está de acuerdo en una sociedad, pues simple y sencillamente sálgase por el lado que menos le vaya a perjudicar. Dicen que vale más un mal arreglo que un buen pleito. Esa es un comentario que yo le puedo dar. Muy bien, y otra cosita, licenciado. Yo sé que, por ejemplo, en un momento determinado, estas capas de protección, por decirlo así, que, bueno, siempre y sencillamente, como dijo usted, no dejan de ser limitadas, pero podemos meterle varias capas. Me refiero que muchas personas dicen, no, pues es que tengo mi seguro, ya mi seguro me puede proteger, pero sabemos que en un momento determinado, pues el seguro, la compañía de seguros no está ahí con la chequera lista a ver a quién le manda un cheque, eso estamos de acuerdo. Debe de existir algunas otras capas de protección. Por ejemplo, platíquenos algo cuando en lugar de yo ser el dueño de una corporación, como quizás yo puedo tener otra corporación o otra LLC que sea dueña de la LLC o la corporación donde tengo yo ese negocio metido. Sí, mire, dos puntos muy importantes. El primero es el del seguro, que siempre recomendamos que tengan sus seguros. Y esa es digamos, la primera capa de protección, tener su seguro automóvil, si choca, si tiene una umbrella, o sea, su seguro es muy, muy importante. Pero también no hay que basarnos estrictamente en el seguro. Recuerden que yo trabajé para una aseguradora, ¿okay? hace tiempo. Y las aseguradoras también están ahí for profit, están ahí para hacer dinero. Y ganan dinero si no pagan el reclamo que acabas de hacer. Entonces estás, digamos, basando tu protección en una empresa que va a contratar un abogado para ver si se pueden salir de pagar ese reclamo. Es bien importante saber eso, que no necesariamente te van a cubrir, pero vamos a asumir que sí te cubren. Vamos a poner este escenario. Digamos que yo estoy manejando en un domingo que no tenga nada que ver con mis empresas. Yo en mi tiempo personal, mi tiempo libre, digamos, voy y le choco, ¿okay? Hago un rear end, digamos, le pego por atrás a un médico que tiene 40 años de edad y lo dejo paralítico. ¿Okay? Y este médico ganaba $1 millón al año.
Ahora me demandan a mí y personalmente. Y el médico dice, mira, yo tengo 40 años de edad, gano $1 millón al año, me robaste mínimo 25 años de trabajo. Me pagas $25 millones. ¿Okay? Yo no tengo un seguro de $25 millones. Ahora, entra esa demanda personalmente, no tiene nada que ver con mis negocios. Las LLCs que yo tengo para mis negocios no me protegen en eso. ¿Por qué? Porque esas LLCs, si hay una demanda que viene de la LLC, que viene del activo del negocio, está la protección limitada para que no entre mi nombre personal. Pero en este escenario no tenía nada que ver con mis negocios. Fui yo el que choqué con esta persona en mi tiempo libre, entonces la demanda ya entró personalmente contra mi persona. Ahora, lo primero que hace un abogado cuando entra una demanda, mira y trata de evaluar el valor de esa demanda. Y el valor de la demanda tiene dos componentes. El primero es el mérito de esa demanda. El mérito quiere decir yo puedo ganar esa demanda. Si yo voy y me voy a corte, puedo ganar. En este caso, en el escenario que yo le choqué al médico y era mi culpa, claro que sí, contundente, fue mi culpa 100%, yo le pegué. El mérito está ahí. Perdón, el segundo es puedo colectar, es importante, puedo colectar. ¿Por qué? Porque si pueden notar, nadie, absolutamente nadie, demanda al homeless, el que está ahí en la esquina pidiendo dinero. Y no es porque se portan bien todo el tiempo, pero ¿qué les vas a quitar? No les puedes quitar nada. Puedes demandarlos miles de veces y no les vas a quitar ningún centavo porque no hay nada que quitarles. Y ningún abogado va a tomar esa demanda. ¿Por qué? Porque el abogado generalmente se le paga una tercera parte de lo que recupera. ¿Okay? Entonces, el abogado quiere ver el mérito y también qué es lo que puedo colectar. Y la gran mayoría de veces hacen una pequeña búsqueda de los activos que una persona tiene. El seguro entra ahí como primera barrera de defensa. La mayoría de veces el seguro es más que suficiente para poder pagar esa demanda. Si no es algo extremadamente grande, generalmente el seguro es suficiente. ¿Okay? Pero nosotros de todas maneras hacemos una estructura para que si por algo sigue esta demanda, quieran demandarme personalmente, hacerlo de una manera que sea extremadamente difícil también poder colectar más. ¿Por qué? Porque la mayoría de litigantes, la mayoría de los abogados no quieren ese tipo de demandas que puede durar años y años y años para tratar de colectar y a lo mejor ni siquiera van a poder colectar. Entonces, lo que pasa en la vida de una demanda, digamos, cuando entran esos tipos de demandas, cuando alguien está estructurado de ciertas maneras que es muy difícil para colectar, generalmente hacen un settlement, un acuerdo, agarran el seguro que tienes y se van. Y ahí se quedó la demanda. Entonces, siempre tenemos el seguro y colectamos y nos estructuramos. Ahora, hay muchas maneras de estructurar empresas y para eso sí es bien importante ver exactamente cómo está en este momento las personas estructuradas. Cuando son negocios operativos que tienen servicios, necesitamos ver cómo tributan, como corporación S, como corporación C, etc. Porque sí afecta cómo vamos a estructurarlos. Igualmente, personas que tienen otros activos, no empresas operativas, por ejemplo, tienen casas de renta, tienen edificios, inmuebles, digamos. Los estructuramos también un poco diferente. Pero el concepto es este. Vamos a suponer que una persona tiene un edificio. Lo que generalmente hacemos, formamos una empresa en el estado donde está ese edificio. Suponemos que hay un edificio en California. Formamos una empresa en California y esa empresa es el titular, es el dueño de ese edificio. Y esa empresa está ahí para absorber una demanda que fue generada por el edificio. Ahí está la protección limitada. ¿Okay? Pero arriba de esa LLC, a veces formamos otra empresa y es donde iba la pregunta. ¿Okay? Que si a veces formamos otro tipo de nivel. Sí, generalmente formamos otro nivel para que la persona física, la persona natural, digamos, aquí como dicen en Estados Unidos, a natural person, no sea el dueño directamente
de la empresa de California, que es el dueño del edificio. Entre la persona y la de California, generalmente ponemos algo entre medio. Ahí es donde generalmente formamos otra empresa entre medio, que controla las otras empresas. Y muchas veces esa empresa entre medio la sacamos de California, la sacamos de Texas o donde estamos operando. La mayoría de nuestros clientes formamos empresas o en Nevada o en Delaware o en Wyoming. La mayoría de nuestros clientes lo hacemos en Wyoming. Primero porque esa empresa no divulga quién es el dueño, que es importante. ¿Y por qué? Porque si alguien me va a demandar a mí y va a mirar lo que tengo, no me van a querer quitar negocios operativos. ¿Okay? Si yo hago preparación de impuestos, ¿okay? La persona no me va a querer quitar mi negocio para ellos ponerse a preparar impuestos. ¿Okay? No quieren ese negocio. ¿Okay? Lo que quieren es un activo que no me necesita. Quieren mis inmuebles. Quieren cosas que no me necesitan a mí para nada. ¿Okay? Y eso, la mayoría de las veces, podemos esconder totalmente del ojo público. Y es muy difícil pegarle a algo que no veo. Claro. Y ahora, no te da protección en términos legales, ¿okay? Pero crea como, digamos, un smoke screen, digamos, algo de que no, es muy difícil ver. Es muy posible que dure 3, 4 años en un litigio antes que te forcen a divulgar que tienes estas propiedades también bajo otras empresas. Y segundo, después de que se enteren de que tienes estas empresas, la otra pregunta es si pueden colectar, si te pueden forzar, si un litigante en California puede forzar a una empresa en otro estado a liquidar activos cuando no hay otra conexión en ese estado. Y eso es toda otra conversación, pero generalmente si lo estructuramos correctamente, ¿okay? Y es bien importante estructurarlo correctamente, lo estructuramos de una manera que en el estado donde estés operando y tienes activos fuera, que no te puedan, digamos, que no puedan forzar a esa empresa a liquidar los activos. Y ciertos estados como Wyoming, Nevada, Delaware son los más fuertes. Hay otros estados, pero generalmente Wyoming usamos. No existe la ley donde no pueden forzar esa liquidación. Ahora, dependiendo del patrimonio de la persona, tenemos clientes con un patrimonio extenso, otros no tanto. Hay muchas variedades que podemos crear ahí. A veces diferentes trusts, entre medio, fideicomisos o diferentes empresas, pero el concepto es ese. Generalmente no queremos que a tu nombre propio tengas cualquier activo que esté interactuando con el cliente, que directamente, cuando es un activo que tiene mucho riesgo. Al menos que sea una empresa que necesita una licencia. Por ejemplo, si yo soy abogado, mi despacho legal, yo necesito ser el dueño directamente porque tengo una licencia que está directamente atada a los servicios. Sí. ¿Okay? Ciertas empresas no nos podemos escapar. ¿Okay? Pero ¿quién me quiere quitar el despacho legal? Si quieren meterse de abogados, métanse de abogados, pero no tengo ningún activo en esa empresa. ¿Sí me explico? Entonces, es importante segregar los activos valiosos, los ponemos en otras empresas que es extremadamente difícil alcanzar esos activos. Y esa es parte de la planeación. Perfecto. Entonces, si entendí bien, por ejemplo, vamos a decir... Activos se puede considerar también los trabajadores. Si tienen una cantidad significativa de trabajadores, pudieran estar en una empresa solamente. Si tienen una cantidad significativa de vehículos, pudieran estar en otra empresa. O sea, no es que lo queramos llenar de empresas, no, ni que vaya a estar pagando cantidades extremadamente altas a los estados por cada empresa. No estamos hablando de las necesidades, como el abogado lo dijo hace rato, son necesidades muy particulares de cada negocio. Esta es una conversación muy general, pero cada negocio tiene sus necesidades muy específicas. Las necesidades de un negocio que genera $1 millón, pues quizás son más que las de un negocio que generan 100,000.
las necesidades de un negocio que genera 5 o 10 millones de dólares, pues van a ser más de las que genera un negocio de 1 millón. Así es de que no se concentre en el contenido, sino más bien en el mensaje, y ya en un momento determinado pues es seguir educándonos más para saber con exactitud qué es lo que aplica específicamente para mí como un riesgo muy específico. Muy bien, bueno, pues una de las cosas que sí les aseguro es que le vamos a hacer más invitaciones al licenciado para que nos acompañe, porque eso de los temas legales es una charla de nunca terminar. Que variantes por todos lados y variantes por todos lados. Sin embargo, con la conversación que tuvimos el día de hoy, pues yo pienso que muchos de nosotros aprendimos algo nuevo. Y unas últimas palabras, licenciado, para despedirnos de nuestra audiencia. Sí, mire, la primera es, hay que ser proactivos, con eso empezamos. Necesitamos tener una conversación y ser proactivos. No es porque estamos asumiendo, queriendo que cosas malas pasen, pero cuando alguien está en negocio, cuando eres un empresario, siempre hay riesgos. Entonces vamos a enfrentarlos y vamos a ver cómo podemos asegurarnos de que podamos seguir en negocio, ¿verdad? Y segundo, también no intimidarse, porque aunque suena complicado, y muchos de estos temas sí son complicados, para eso existen los profesionales. Porque yo me he dedicado a esto, digamos, las últimas 2 décadas, entonces ya para mí ya no se me hace complicado, porque a esto me dedico, ¿verdad? Pero si me pongo a jugar médico, se me hace extremadamente complicado porque no sé absolutamente nada de eso. Igualmente, cuando una empresa ya tiene más ingresos, es mucho más difícil que una persona se ponga a hacer sus propios impuestos, y por eso pues, también se contrata profesionales que manejen sus libros, que hagan sus impuestos. ¿Por qué? Porque ya necesitas profesionales. No se intimiden. Todo esto cuando un cliente llega con nosotros, los tomamos de paso a paso para no interrumpir sus actividades empresariales, y creamos un plan para poco a poco estructurarlos de una manera para que sigan creciendo. Lo que no queremos hacer es crear una estructura donde ya no puedan operar su negocio. No, todo lo contrario, queremos una estructura que les permita crecer hasta más, porque están mejor protegidos. Pero para eso, para llegar a este otro nivel, necesitamos tener la infraestructura para poder tener ese nivel. Una empresa que factura $1 millón no tiene la misma estructura que una empresa que factura 15 millones. Muchas veces tenemos empresas que llegan a ciertos niveles y tenemos que tener la estructura para poder tener ese nivel. Y por último también, para que se den una idea de cómo funciona todo. Cuando una persona va a ver al médico, asume que hay una empresa, pero la mayoría de veces los médicos tienen 3, 4, 5 empresas ahí dentro. Entra una persona al edificio, es una empresa. El equipo es otra. El médico es una propia empresa donde ofrece sus servicios. Y entonces se separa ahí, digamos, los activos y segrega el riesgo. Pero cuando hay profesionales dentro de esa estructura, el médico hace lo que el médico hace y tiene sus profesionales que le ayudan a cómo mover el dinero, pero el cliente, el paciente nunca ve eso. El paciente ve una empresa, ve un protocolo, pero no ve todo lo que está atrás de la cortina. Y para eso están los profesionales, para ayudarles a ustedes a que se mueva todo detrás de la cortina y que ustedes puedan seguir creciendo en su negocio y enfocarse en lo que saben hacer, que es su negocio. Muy bien, bueno, pues excelente charla tuvimos el día de hoy. Muchísimas gracias, licenciado, por este tiempo que nos ha dedicado. Y pues ya lo sabe, es licenciado Sergio Jiménez. Y bueno, pues su información, si alguien tiene curiosidad de su información, va a aparecer en la descripción de este podcast. Si en un momento determinado tiene algunas necesidades, pues ya sabe cómo va a encontrar la información para comunicarse con él.
Muy bien, bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias, ya lo sabe. Cada semana estamos con un nuevo episodio. Nuestro deseo en nuestra empresa es convertirlo a usted en un empresario exitoso. Por eso nuestro podcast se llama Líderes Empresariales y lo puede ver en YouTube, lo puede ver, escuchar en Spotify, en Apple Music. Todas estas plataformas estamos disponibles. También lo puede escuchar en Amazon Music, que es Audible. Prácticamente en todas las plataformas que hay, ahí estamos para facilitarle la manera como nos escuche. Muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y hasta la vista.